En Navidad, mis padres le cerraron la puerta en la cara a mi hijo de 10 años. Este año es solo para la familia, dijo mi madre. Él caminó a casa solo, cargando una bolsa llena de regalos que compró con su propio dinero. Cuando me enteré, no grité. Simplemente, hice algunas llamadas en silencio. 3 horas después, me estaban llamando sin parar. Yo todavía estaba en el hospital, la mañana de Navidad, cuando llamó la niñera. Llevaba allí 3 días, recibiendo suero y medicamentos, después de que una fuerte reacción alérgica me dejara fuera de combate. No era nada que pusiera en peligro mi vida, pero sí lo suficientemente grave como para que los médicos no me dejaran irme, hasta que la hinchazón bajara y los análisis salieran bien. Yo esperaba recibir el alta al día siguiente, o quizás al otro. Ya me sentía bastante culpable por no estar en casa con Tyler, pero lo habíamos sobrellevado lo mejor posible. La niñera era de confianza. Le dejé una lista de actividades, y Tyler había insistido en que estaría bien. Estaba, sobre todo, emocionado por entregar los regalos que había comprado. Así que, cuando la niñera me llamó esa mañana, pensé que solo era para ver cómo estábamos. Empezó a hablar despacio, como si no estuviera segura de cómo decirlo. Dijo que Tyler se había puesto su suéter de Navidad, había preparado la bolsa con los regalos que él mismo había envuelto, y le preguntó si podía llevarlo a casa de mis padres. Yo ya le había dicho que no había problema. Solo vivían a unas pocas manzanas de distancia. Ella esperó fuera, en el coche, mientras él corría hacia la puerta. Y entonces, dijo, creo que algo ha salido mal. Mi madre abrió la puerta. Tyler estaba sonriendo, sosteniendo la bolsa. Le dijo, «Feliz Navidad», y empezó a decir que tenía regalos para todos. Y mi madre lo miró, allí de pie en su porche, en medio de un frío helador, y le dijo que este año era solo para la familia. Luego, cerró la puerta. Pensé que la había oído mal. Incluso le pedí que lo repitiera. Él se quedó allí unos segundos, y luego volvió al coche. No dijo mucho en el camino de vuelta, solo se aferró a la bolsa todo el tiempo. 10 minutos después, entró en mi habitación del hospital, con la niñera detrás de él. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío, y parecía confundido, como si todavía estuviera intentando procesarlo. Me entregó la bolsa y dijo, la abuela no quería visitas. Eso fue todo lo que dijo. La bolsa estaba llena. Pequeños regalos que él mismo había elegido para todos. Tenía algo para mi madre, mi padre, mi hermano, la esposa de mi hermano, e incluso para sus hijos. Cada uno estaba envuelto en un papel rojo arrugado, con su letra en cada etiqueta. Me quedé sentada un rato, viéndolo jugar en mi tableta. No los llamé. No les envié mensajes. No hubo gritos, ni llantos, solo una especie de fría claridad que no había sentido en mucho tiempo. 3 horas después, cogí mi teléfono y envié un único mensaje, ya no voy a cubrir el alquiler de Nick. Sin explicaciones, sin amenazas, solo una frase. La primera llamada llegó 3 minutos después, luego otra, y otra. No respondí. Simplemente, puse mi teléfono en no molestar y lo dejé boca abajo en la mesita de noche. Un mes antes, habían acudido a mí, presas del pánico. Mi hermano, Nick, estaba a punto de ser desahuciado. Llevaba 2 meses de retraso en el alquiler. Él y su esposa estaban pasando por un mal momento, aunque nadie explicó qué significaba eso. Dijeron que arruinaría la Navidad de sus hijos si tenían que mudarse. No me lo pidieron. Me lo suplicaron. Yo no quería hacerlo, pero cedí. Pagué el alquiler atrasado y luego programé los pagos mensuales automáticos. Dijeron que solo sería por unos pocos meses. Había gastado más en sus problemas en el último año que en mí misma. Y ahora, su nieto, que no hizo nada malo, aparece con una bolsa de regalos, y le dicen que no es de la familia. Pulsé el botón de llamada a la enfermera. Cuando entró, le dije que quería el alta anticipada. Ella dudó, me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me vestí, firmé los papeles y me fui. La enfermera se ofreció a llamar a un taxi, pero le hice un gesto para que no lo hiciera. La niñera seguía allí, esperando en el pasillo con Tyler. Parecía nerviosa. Tyler parecía estar intentando no preguntar qué estaba pasando.
Le di las gracias, le pagué por el día, y luego le dije que podía irse a casa. Le quité las llaves del coche de la mano y salí con mi hijo. No íbamos a casa. Todavía no. Íbamos a casa de mis padres. No hablamos mucho durante el trayecto. Tyler estaba en silencio en el asiento del copiloto, sosteniendo la bolsa de regalos entre sus pies, como si fuera algo frágil. No dejaba de mirar por la ventana, probablemente preguntándose qué iba a hacer yo. No se lo dije. Ni yo misma estaba segura, hasta que aparqué frente a la casa de mis padres y vi todos los coches en la entrada. El todoterreno de Nick, la camioneta de mi padre, el coche de los suegros de mi hermano. Vaya Navidad íntima. El jardín delantero estaba sobrecargado de adornos, como siempre. Bastones de caramelo de plástico bordeando el camino. Un Papá Noel y un muñeco de nieve hinchables, desplomados el uno contra el otro. Ese ridículo reno luminoso, con un cuerno medio deshinchado. Cualquiera diría que era una casa llena de calidez y bienvenida. Aparqué al otro lado de la calle y le dije a Tyler que solo íbamos a entrar un minuto. No preguntó por qué. Simplemente dijo, vale, y salió conmigo. Llamé una vez. Mi madre abrió la puerta, sonriendo al principio, como si esperara a otra persona. Luego, nos vio. La sonrisa se desvaneció. Preguntó qué hacíamos allí. Dije que teníamos que hablar. Sus ojos se desviaron hacia Tyler, y luego volvieron a mí. No nos invitó a entrar. Ni siquiera abrió más la puerta. Pasé de todas formas, y le dije a Tyler que esperara justo dentro. El salón estaba lleno de papel de regalo, platos con galletas a medio comer, y el sonido de los hijos de mi hermano gritando en algún lugar del pasillo. Mi padre entró desde la cocina, con una bebida en la mano, y me dedicó la misma mirada de sorpresa, vagamente molesta. Pregunté por qué le habían dicho a mi hijo que se fuera a casa. Mi madre pareció incómoda, solo por una fracción de segundo, y luego dijo que no sabían que él vendría, que planeaban que fuera solo para la familia este año. Su voz era cortante y rápida, como si intentara pasar página. Pregunté si los suegros de Nick formaban parte de esa definición. Ella desvió la mirada. Mi padre dijo que Tyler no debería haber aparecido sin avisar, que los había puesto en una situación incómoda. Dijo que la niñera debería haber preguntado primero. Le recordé que Tyler tiene 10 años. ¿10? Y que vino con una bolsa llena de regalos. Mi madre empezó a decir que no querían herir sus sentimientos, pero que las cosas habían estado estresantes últimamente, y no esperaban visitas. Dijo que no era nada personal. Le pregunté qué parte de cerrarle la puerta en la cara a un niño no es personal. Luego me preguntó, como si no acabara de decir todo eso, si de verdad iba a dejar de pagar el alquiler de Nick. Le dije que ya estaba hecho. Que el mensaje se había enviado hacía horas. La habitación se quedó en silencio. Entonces, mi padre intervino, intentando mantener el control de la conversación. Me preguntó si de verdad lo había pensado bien, si entendía lo que esto le haría a la familia de Nick. Dije que lo entendía perfectamente. Nick apareció entonces, lleno de justa indignación, preguntando cómo podía hacer esto en Navidad. Dijo que había prometido ayudar. Dijo que sus hijos sufrirían. Ni una sola vez preguntó si Tyler estaba bien. Ni una sola vez se disculpó. Mi madre empezó a levantar la voz, diciendo que la familia se apoya mutuamente, que ellos me ayudaron cuando lo necesité. Que esto era cruel. Dejar a un niño de 10 años en el porche, pasando frío, eso fue cruel, le respondí. Dijo que estaba siendo demasiado dramática, que siempre tergiverso las cosas, que convierto cualquier cosa en una razón para hacerme la víctima. Mi padre me dijo que tenía que parar y pensar en lo que estaba haciendo. Dijo que estaba castigando a las personas equivocadas. Miré a Tyler. Seguía de pie junto a la puerta, sujetando la bolsa con ambas manos. No se había movido. Eso fue suficiente. Dije que habíamos terminado. Me volví hacia Tyler y le pregunté si estaba listo para irse. Él asintió. Salimos sin decir una palabra más. De vuelta en el coche, le pregunté si todavía quería entregar los regalos. Dijo que no. Que solo quería ir a casa. Luego, tras una pausa,
Preguntó si todavía eran nuestra familia. Le dije que seguíamos siendo una familia, solo nosotros. Y que eso era más que suficiente. Pasamos el resto de la Navidad intentando fingir que no había ocurrido. Tyler no quería hablar de ello, y yo no le presioné. Hice tortitas para cenar, de esas con pepitas de chocolate en forma de muñeco de nieve, y nos sentamos en el sofá a ver una película que ambos habíamos visto 100 veces. No dejaba de mirarlo de reojo, esperando las lágrimas, las preguntas, la confusión. Pero no llegaron. No en ese momento. Él simplemente se apoyó en mí y se quedó en silencio. No miré el teléfono hasta después de que se durmiera. Fue entonces cuando vi el aluvión de mensajes. Primero de mi madre, luego de mi padre. Los primeros eran frenéticos. ¿Qué quieres decir con que ya no cubres su alquiler? Jessica, no es momento para juegos. ¿Es Navidad? Tenemos que hablar. Ahora. Luego vino el chantaje emocional. Es tu hermano. Tiene hijos. No entiendes lo difíciles que son las cosas para él. Siempre nos hemos apoyado como familia. Piensa en lo que hemos hecho por ti. Piensa en cómo te ayudamos cuando lo pasabas mal. Y finalmente, la ira, estás haciendo que todo gire en torno a ti. Es cruel lo que estás haciendo. Tyler no tenía por qué aparecer sin avisar. Es tu culpa, no nuestra. Puse el teléfono en no molestar de nuevo, y lo dejé boca abajo en la mesita de noche. No respondí. No había nada que decir que no hubiera dicho ya al marcharme. Al día siguiente, mi padre dejó un mensaje de voz. No contesté, pero lo escuché. Dijo que estaban decepcionados con la forma en que estaba manejando las cosas, que estaba reaccionando de forma exagerada y emocional, y usando a Tyler como un arma. Y luego, justo al final, dijo la frase a la que siempre recurren: te ayudamos cuando lo necesitaste. No lo olvides. Ahí estaba. La transmisión. Hace 4 años, mi coche se averió en el peor mes posible. Tyler acababa de salir de urgencias por una mala caída en el colegio, y solo las facturas de eso me dejaron sin blanca. Cuando el mecánico me dijo que la reparación costaría $3.000, casi me echo a llorar allí mismo. Mis padres se ofrecieron a ayudar, y les dejé. Les di las gracias 1000 veces, pero nunca lo olvidaron. Nunca. A partir de ese momento, se convirtió en un contrato silencioso que yo no había firmado. Cada vez que Nick metía la pata, yo recibía una llamada. Cada vez que mis padres gastaban de más, era yo quien recibía el sermón para hacerme sentir culpable. Cada vez que decía que no, me lo recordaban. No siempre directamente, a veces solo con un comentario oportuno. A veces con una mirada, como si les debiera algo para siempre. Lo que lo empeoraba era que yo ya había dado mucho más. El alquiler, la compra, las facturas, una vez la letra del coche de Nick cuando se olvidó de que tenía el pago automático. Le había enviado cientos de dólares por Venmo, solo hasta el viernes, más veces de las que podía contar. Mis padres lo sabían todo. Lo fomentaban, decían que estaba ayudando a mantener unida a la familia. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, saqué todos los extractos bancarios que tenía, y lo revisé todo. Cada dólar que le había enviado a Nick, cada vez que había pagado una factura de mis padres, cada vez que los había sacado de un apuro. Me llevó casi 3 horas. El total me revolvió el estómago, más de $18.000 solo en los últimos 2 años. Y eso sin contar la paga extra de Navidad de $1.200 que usé para cubrir el alquiler de Nick el mes pasado. Añadí $3.000 a ese total por la transmisión, solo para estar segura. Luego, entré en mi cuenta bancaria y programé una transferencia de exactamente $3.000 a la cuenta de mis padres. Ni más, ni menos. En la línea del concepto, escribí, por la transmisión. Estamos en paz. Y le di a enviar. Sin seguimiento, sin explicaciones, nada más. Esperaba la explosión, pero no llegó esa noche, ni al día siguiente. Silencio absoluto. Eso me preocupó más que nada. Significaba que se estaban reagrupando, pensando desde qué ángulo atacarme la próxima vez. Sabía que Nick probablemente les estaría friendo a llamadas, quejándose de su alquiler, de sus hijos, de cómo había contado conmigo. Y ahora, de repente,
yo ya no era la red de seguridad. Y por primera vez en años, ese no era mi problema. Ya no tenían nada con lo que presionarme. Ni la transmisión, ni él lo que hicimos por ti, ni la culpa. Se lo había devuelto. Todo. Y tenían que quedarse en ese hoyo. Pasaron 3 días antes de que tuviera noticias. Un silencio largo y calculado, que, si conoces a mis padres, era el ruido más fuerte que podían hacer. Y entonces, finalmente, como un reloj, un mensaje de mi madre: hemos recibido el dinero. No era necesario, pero gracias. Sin calidez, sin disculpas, sin mencionar a Tyler, solo un acuse de recibo estéril, como si yo fuera un cliente que finalmente había saldado una deuda. Luego, 5 minutos después, como si el primer mensaje hubiera sido solo una preparación, llegó esto: entonces, ¿piensas reanudar el pago del alquiler de Nick el mes que viene, o esto sigue siendo por lo que pasó en Navidad? Sigue siendo por lo que pasó en Navidad. Esa frase hizo que dejara de leer. De hecho, me reí, pero no porque fuera gracioso. Pensaban que se trataba de un solo día, de un malentendido. Como si el hecho de que Tyler apareciera con una bolsa llena de regalos y fuera rechazado no fuera un momento decisivo para él, y para mí. Como si ya debería haberlo superado. No respondí. Horas más tarde, mi padre lo intentó. Su mensaje fue más largo y peor: sabemos que estás dolida, pero Nick está en un momento muy frágil. Si algo le pasa a su familia, si los desahucian o algo peor, será por tu culpa. Solo esperamos que hagas lo correcto. Por tu culpa. Así de simple. Al parecer, yo tenía las llaves de la vida de otra persona. Sin importar que Nick tiene 37 años, se niega a mantener un trabajo estable, y cree que presupuestar significa llamarme cuando se queda sin dinero. Sin importar que he ayudado más que nadie. Seguía siendo mi culpa. Pero entonces, ocurrió algo que no esperaba. La esposa de Nick me envió un mensaje. No somos cercanas. Nunca lo hemos sido. Siempre está callada cuando estoy cerca, como que entra y sale de las conversaciones, como lo hace la gente que ha aprendido a no ocupar espacio. Pero su mensaje fue corto y honesto: solo quiero que sepas que no estuve de acuerdo con lo que le hicieron a Tyler. Le dije a Nick que estaba mal. No me escuchó. Luego, tras una pausa, además, mintió. Les dijo a tus padres que llevaba un mes de retraso. En realidad, son 3. No ha pagado el alquiler desde octubre. Lo releí 3 veces. Pensé que había leído mal. Habían acudido a mí, suplicando, frenéticos, porque estaba a punto de atrasarse, pero ya se estaba hundiendo. Simplemente, no querían admitirlo. Ni a sí mismos, ni a mí. Así que, envolvieron la mentira en urgencia, me manipularon con la culpa para que lo rescatara, y luego echaron a mi hijo de su porche. Abrí de nuevo la aplicación del banco. Los pagos que había hecho solo cubrían noviembre y diciembre. Nada anterior. Habían dejado sin pagar octubre y lo ocultaron, esperando que yo saltara lo suficientemente rápido para cubrir todo el agujero sin hacer preguntas, porque eso es lo que siempre había hecho. Me quedé sentada unos minutos, mirando la pantalla, y me di cuenta de algo que no me había permitido admitir antes. Ninguno de ellos vio nunca a Tyler como parte de esta familia. No de verdad. No de la forma en que veían a los hijos de Nick. Era tolerado, bienvenido cuando era conveniente, pero nunca elegido, nunca protegido. Entonces, Nick me escribió directamente. Por primera vez en semanas. Has puesto nerviosos a mamá y a papá. Buen trabajo. Muy maduro. Sabes que esto no se trata solo de mí. Mis hijos necesitan un hogar estable. Contábamos contigo. Tu familia. Compórtate como tal. Y ahí estaba de nuevo, esa palabra, familia. Esa palabra mágica que todos usan como arma en el momento en que necesitan algo. Cuando familia significa sacrificio, pero solo el tuyo. Cuando significa pagar las facturas, cubrir los errores, y callarte ante el doble rasero. No le respondí. En lugar de eso, hice otra cosa. Le reenvié toda la conversación de mensajes, todo lo de mis padres y ahora lo de Nick directamente a su esposa. Añadí una línea: siento que estés en este lío, pero yo me salgo para siempre.
Ella no respondió de inmediato. Unas horas más tarde, vi que había reaccionado al mensaje con un pulgar hacia arriba, nada más. Pero pude leerlo por lo que era. Quizás lo entendía, o quizás simplemente estaba cansada también. De cualquier manera, supe que había hecho lo que tenía que hacer. Esperaban que volviera arrastrándome. Pensaban que mi culpa superaría el dolor de mi hijo. Pensaban que lanzar la palabra familia como confeti lo arreglaría todo. Pero nunca había estado más segura en mi vida. Ya no eran ellos quienes tenían el poder. Y la próxima vez que algo se desmoronara en su mundo, tendrían que llamar a otra persona. Pasó una semana entera antes de que volviera a saber de ellos. 7 días de silencio, como si estuvieran dejando que el drama se asentara antes de volver a su habitual juego de manipulación envuelta en culpa. A esas alturas, no esperaba una disculpa. Ni siquiera esperaba que reconocieran lo que habían hecho. Pero también sabía que no se quedarían callados para siempre. No son así. Llegó en forma de mensaje de voz de mi madre. Al principio no lo escuché. Vi la duración, poco más de 3 minutos, y lo dejé ahí. No estaba de humor para oír excusas o regaños pasivo-agresivos mientras Tyler se sentaba a mi lado construyendo torres de Lego. Pero más tarde esa noche, después de que se fuera a la cama, finalmente lo puse. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café frío y el teléfono en altavoz. Empezó con un suspiro, y luego con el tipo de tono que solo usaba cuando intentaba sonar razonable, suave, cuidadoso, demasiado medido para ser real. Dijo que esperaba que hubiera tenido tiempo para calmarme y que no estuviera dejando que las emociones arruinaran algo tan importante como la familia. Luego, deslizó que las cosas se fueron un poco de las manos, pero que todos hemos cometido errores. Y entonces llegó la frase que sabía que vendría antes de que la dijera: sabes, hemos hecho mucho por ti. Te hemos apoyado cuando las cosas eran difíciles. No lo olvides. Luego, casi como si no pudiera evitarlo, añadió: Nick está haciendo lo que puede. No tiene las mismas oportunidades que tú. No es su culpa que las cosas sean más difíciles para él. Esa parte dolió más que ninguna otra, porque la he oído toda mi vida. Nick no puede evitarlo. Nick no está hecho como tú. Nick necesita más paciencia, más oportunidades, más de todo. Nunca importó que yo fuera la que recogía los pedazos cuando él malgastaba el dinero, se saltaba el alquiler o ignoraba las facturas. Nunca importó que yo cubriera esas oportunidades que ella cree que tuve trabajando horas demenciales, sacrificando vacaciones y diciendo no a viajes, ropa nueva y cosas en las que otra gente de mi edad ni pensaba. Se esperaba que lo hiciera todo en silencio, agradecida. Y Tyler, él nunca fue realmente parte de la ecuación. Les gustaba la idea de ser abuelos. Les gustaba publicar fotos de cumpleaños y llamar una vez al mes. Pero cuando se trataba de momentos realmente incómodos dar la cara, quererlo incondicionalmente le fallaron. Y ni siquiera se dieron cuenta. No respondí a su mensaje. No necesitaba hacerlo. Ya había tomado mi decisión, y esto solo la solidificó. A la mañana siguiente, lo revisé todo. Cancelé la transferencia automática del alquiler de Nick. Eliminé los perfiles de mis padres de todas las cuentas que habían estado usando, servicios de streaming, almacenamiento en la nube, incluso una aplicación de entrega de comestibles en la que les había dejado estar después de una emergencia. Abrí mi hoja de cálculo de nuevo, la que había empezado cuando sumé todo el dinero que había gastado a lo largo de los años. Alquiler, facturas, compras, emergencias, la transmisión. Miré ese total y me di cuenta de algo importante. No solo estaban vaciando mi cuenta bancaria. Estaban agotando mi paz. Luego me senté y escribí un último mensaje. En adelante, no proporcionaré más apoyo financiero. Esto incluye a Nick, a su familia, o a cualquier cosa relacionada con él. He devuelto lo que debía. Por favor, no me contactéis para pedir dinero de nuevo. Si Tyler no es bienvenido en vuestra casa, yo tampoco lo soy. ¿Simple? Verdadero. Se lo envié a ambos y apagué el teléfono. 3 días después, Nick rompió el silencio. Un mensaje de voz. No contesté, pero lo escuché mientras me lavaba los dientes. Parecía que apenas se contenía. Dijo que no podía creer que todavía estuviera obsesionada con lo que pasó,
que había puesto a nuestros padres en su contra, lo cual es hilarante, porque, en todo caso, todavía lo tratan como a la realeza. Dijo que sus hijos estaban asustados, que el alquiler estaba vencido, que esto iba a arruinar sus vidas. Y luego, el remate, tienes suerte de que mamá y papá te ayudaran cuando te estabas desmoronando. Pero en cuanto yo necesito ayuda, tú huyes. Eso fue todo para mí. Le envié un último mensaje, les pagué. Cada dólar, y algo más. Hemos terminado. Luego, bloqueé su número, y el de mis padres, y sus números de respaldo. Al principio se sintió extraño. No dejaba de mirar el teléfono como si me faltara algo. Como si un hilo invisible fuera a tirar de mí para volver. Pero no pasó nada. Ni emergencias, ni desastres, solo silencio. Y ese silencio sentó bien. Esa noche, Tyler y yo preparamos una cena tardía, gofres congelados con nata montada y sirope. Preguntó si podíamos volver a poner nuestro pequeño árbol de Navidad, solo por diversión. Le dije que sí. Lo decoramos con adornos desiguales, bastones de caramelo viejos, y una pequeña estrella de papel que hizo en segundo grado. Luego me miró y preguntó no con tristeza, ni con rabia, solo con curiosidad, ¿ya no vamos a ver a la abuela y al abuelo? Le dije que no. No por un tiempo, quizás nunca más. Y él simplemente asintió y volvió a arreglar la estrella torcida en la punta del árbol. De todas formas, me gusta más aquí, dijo. A mí también. Ha pasado un mes. Ni mensajes, ni llamadas, ni disculpas de última hora, solo silencio. Y han sido los 30 días más pacíficos que recuerdo en años. Al principio, pensé que me sentiría culpable. Esperaba despertarme preguntándome si había ido demasiado lejos, si cortar con mis padres y mi hermano era demasiado drástico. Esperaba que la culpa se asentara en mi estómago como un peso, recordándome cada mañana que había roto alguna regla sagrada. Pero nunca llegó. Lo que llegó, en cambio, fue una extraña sensación de libertad. No más llamadas nocturnas pidiendo si podía cubrir una cosita más. No más mensajes de grupo intentando arrastrarme a alguna obligación disfrazada de evento familiar. No más fingir que todo estaba bien cuando el resentimiento se había estado acumulando durante años. No es solo el silencio, es la claridad. Miro mi vida ahora y no veo un caos que sea mi responsabilidad limpiar. Veo a mi hijo. Veo nuestro pequeño hogar, no perfecto, pero nuestro. Veo mi cuenta bancaria, que no se vacía por las malas decisiones de otros. Veo fines de semana que vuelven a ser míos. El mayor cambio, sin embargo, ha sido en cómo me siento cuando pienso en ellos. Ya no siento rabia, ni tristeza, ni siquiera traición. Simplemente, siento que se ha acabado, como si el cordón finalmente se hubiera cortado, y no estoy sangrando por ello. Curiosamente, la única noticia que he tenido sobre ellos no vino de ninguno de ellos. Vino a través de otra persona. Una antigua vecina me escribió la semana pasada, por un tema totalmente diferente, y mencionó que se había encontrado con mi madre en el supermercado. Dijo que parecía cansada y abrumada, y que dijo algo sobre que Nick se estaba quedando con ellos de nuevo por un tiempo. Ni siquiera pedí más detalles. No los necesitaba. Ya sabía cuál era la historia. Nick sigue sin tener ingresos estables. Su esposa probablemente está aguantando por los pelos. Mis padres probablemente lo están cubriendo de nuevo, financiera y emocionalmente. Y seguramente están contando la historia de que soy fría o desagradecida a cualquiera que quiera escuchar. Puedo imaginarlo, palabra por palabra. Pero esta es la cuestión, no me importa. Que expliquen mi ausencia como quieran. Que carguen con el peso de Nick hasta que se derrumben bajo él. Que se queden en el desastre que se negaron a limpiar, el que siempre esperaron que yo arreglara. Ya no estoy en él. Y por primera vez, veo la verdad con claridad. Nunca me ayudaron porque creyeran en mí. Me ayudaron porque esperaban que se les pagara con lealtad, una lealtad permanente e incuestionable. Pero se equivocaron. Yo sí les pagué, una y otra vez, de maneras que casi me destrozan. Así que, paré. Incluso hice una cosa más, solo para que fuera definitivo. Les envié un recibo a mis padres. No uno sarcástico, uno real.
Imprimí una lista de cada transferencia que hice, cada pago de alquiler, cada factura de servicios, cada compra del supermercado. Y al final, escribí, cuenta saldada. Sin saldo pendiente. No me contactéis para pedir dinero de nuevo. No recibí respuesta. No la esperaba. Ese no era el objetivo. El objetivo era cerrar el capítulo con algo que se sintiera real, final. No estoy enfadada. No estoy triste. Simplemente, soy libre. Y en cuanto a Tyler, ha estado prosperando, más ligero, más seguro de sí mismo. Ya no pregunta por ellos. No porque yo le dijera que no lo hiciera, sino porque creo que entiende lo que elegí. Nos elegí a nosotros. Y nos elijo de nuevo, cada vez. A veces me sorprendo preguntándome qué dirán de mí ahora. A los amigos, a la familia lejana, a cualquiera que pregunte por qué no estuve en la cena de Navidad o por qué de repente dejé de aparecer. Estoy segura de que hay una versión de la historia en la que soy fría, dramática, quizás incluso vengativa. Tal vez digan que perdí la cabeza. Tal vez le digan a la gente que le di la espalda a los míos. Pero no pierdo el sueño por ello, porque sé la verdad. Y lo que es más importante, mi hijo también la sabe. Hay algo que hacemos ahora, casi por accidente. Cada domingo por la noche, cocinamos algo nuevo juntos. Empezó porque intentaba enseñarle a Tyler algunas recetas, pero se ha convertido en nuestra propia tradición. Solo nosotros dos. Él elige la receta, yo compro los ingredientes, y convertimos la cocina en una zona de desastre cubierta de harina. Es desordenado, ruidoso, lleno de errores, y a nadie se le cierra la puerta.